Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia confiados, como pueblo tuyo que somos. Venimos a buscar tu rostro, confiados en tus promesas. Venimos gozosos, no porque estemos alegres, sino con el gozo que da la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Venimos humildes a ofrecerte nuestra alabanza y nuestra adoración, y para suplicar tu presencia en medio nuestro. Ahora no podemos reunirnos en nuestro templo como congregación, pero en cada corazón de tus hijos hemos erigido un altar para alabarte. Recibe pues, Padre, con agrado nuestra sincera adoración, que viene de un corazón agradecido y confiado en ti. El mundo entero está angustiado con esta pandemia que nos azota, pero el pueblo creyente tiene su confianza y su esperanza puesta en ti, y oramos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Recibí una llamada, amable, simple fue. Me dijo que tenía lo que buscaba yo. Yo le dije muchas gracias, pero eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama y que siempre vela por mí. Oh, sí, Señor, quiero creer en ti. Oh, sí, Señor, quiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El periódico lo dice, hay problemas por doquier. Ya no hay remedio para el mundo, pero esas son señales de que Cristo viene ya. Pero yo no me preocupo, porque Él me dijo en mi confiado, sí, Señor, quiero creer en ti. Oh, sí, Señor, quiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti.
hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh, sí, Señor. Señor, venimos en esta hora delante de ti a interceder por el fuego en Duquesa y en las demás regiones del país donde se han presentado fuegos forestales. Sabemos que tiene total control de todas las cosas. Intercedemos por las personas que sufren por esta situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Es una mañana, ojalá un poco menos humeante que todas estas que se han tenido estos días. Pero muy buenos días para todos. Espero que todos estén bien en sus casas, resguardados, cubriéndonos y cumpliendo con las reglas que tenemos que cumplir ahora para evitarnos esto. Mañana es un día que la gente ha comenzado a decir que se va a reactivar algunas cosas, pero ustedes saben que no es así. Y si somos inteligentes nos damos cuenta de que la crisis aún no termina, que probablemente estamos en una fase un poco más complicada porque hace 45, 50 días teníamos menos casos que lo que tenemos ahora y lo que se han multiplicado. Tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de esto. Yo quiero que comencemos buscando en sus Biblias este mensaje para el día de hoy en Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Leo en la versión popular. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prosperados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
La memoria histórica de nosotros, de acuerdo a las edades, tienen muchas cosas guardadas. Por ejemplo, cuando uno hace referencia de los tiempos de Balaguer, hay una serie de personas que le llegan diferentes informaciones e imágenes a su mente. Los rebús, los pleitos, las bombas lacrimógenas de la UAS en aquellos años, los asesinatos. Cuando alguien habla de la época de Trujillo, hay otras fotografías que llegan a otras personas de otras edades y algunos no nos llegan las mismas informaciones y esas imágenes de esa época, porque la memoria histórica de nosotros de alguna manera no fue afectada por esa situación. Todos sabemos que las experiencias no son más que aprendizajes de todo. Por eso yo quiero enfocar el mensaje de esta mañana en las experiencias y la memoria histórica, una revisión gloriosa de ellas ante estas crisis y ante la crisis o ante la pandemia, como sea. Repito, experiencias y memoria histórica, una revisión gloriosa ante las crisis. Las experiencias, como comenzaba diciendo, son aprendizajes de todos, que todos tenemos. Cosas que suceden, eventos que son positivos, que son negativos. Crisis, no necesariamente crisis, pueden ser cosas buenas también que nos generan experiencias buenas. Y nos generan experiencias. Esas experiencias se acumulan de alguna manera y van constituyendo una especie de memoria que se va poniendo como un tipo de lockers, de guardalibros, de archivos. De hecho, uno de los polémicos temas actuales son el castigo a los niños. El castigo a los niños se quiere suprimir, se quiere eliminar, cambiar de forma, modificar, etc. Pero los castigos no son más que correcciones que les dan a los niños, siempre y cuando sean correctas y coherentes, le dan orientación y le dan experiencias, le dan cosas para aplicar. No hagas esto porque tal cosa. Y se da cuando el niño toma y quiere apagar la vela encendida con el dedo, pues tiene una experiencia bastante dolorosa, que es la quemada. Entonces eso se forma en su mente y entiende que al volver a hacer eso va a tener que quemarse, por lo tanto no lo va a volver a hacer, y con el tiempo se convierte en una memoria histórica al contarle la primera vez que intentó agarrar una mariposa en la lámpara del tubo de la casa cuando era niño. Esos castigos previos van constituyendo esa base de experiencia. En todos nosotros lo han hecho, ya sea por méritos, por desméritos, por celebración de que eso se hizo bien, por un dolor, por un regaño, por un aplauso, por un reconocimiento, en diferentes etapas, en diferentes momentos, de acuerdo a lo que cada quien haga. Con el tiempo, como en mi caso, ahora todos pueden notar que tengo unos añitos, pero con el tiempo, ya con 4 hijos, 25, 21, 19 y 18 años, frecuentemente escucho recordar a mis hijos sus memorias de castigos, de pelas, algunas acusándome de injusticias, en otras recuerdos maravillosos de momentos preciosos, de las primeras veces que vieron tal o cual cosa, y se convierten en memorias históricas de mis hijos que escucho a veces con asombro por lo que consideraron de lo que se hizo en ese momento, o por lo que no consideraron, que debieron haber considerado. Esos son partes de la memoria histórica de mis hijos, de mi familia, de tus hijos, si las tienes, que lo debes tener. Es casi seguro que nosotros utilizamos las memorias históricas para diferentes momentos de mi vida.
de la vida de cada uno. Y es casi seguro que esos hijos que acabo de mencionar en algún escenario de su vida han tenido que poner en práctica algunos de las enseñanzas, de los recuerdos de esa memoria histórica. Si vemos el verso 6 del capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 6 dice: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor está apelando a que esas enseñanzas, que son patrones de vida para la vida, valga la redundancia, en el nuevo espacio que va a tener el pueblo, que es la tierra prometida, esas órdenes, esas formas, deben ser llevadas al corazón, a la mente, deben estar presentes constantemente. Es como si, al igual que nuestras intenciones de crianza, tal vez nosotros hemos aprendido de esa enseñanza, Dios nos da su palabra, sus mandatos, en la espera de que lo que hagamos y lo que querramos hacer, óigase bien, lo que hagamos y lo que querramos hacer esté filtrado por el contenido en nuestro corazón de su palabra, en nuestros corazones. Por aquello de que de la abundancia de corazón habla la boca. Ahí cuadra todo. Si vemos los versos 7 al 9, dice: y las repetirás a tus hijos. No es para que te quedes callado con eso. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, yo entiendo que si usted amarra estas 4 posiciones, está todo el tiempo. Estando en tu casa. Cuando estés en tu casa, las hablarás a tus hijos. Si saliste de tu casa, entonces tal vez estás andando en el camino, en la calle. Entonces ahí también la hablarás. Pero llegaste y ya dejaste de estar sentado en tu casa y te vas a acostar. Bueno, al acostarte, pues entonces tú lo hablas. Y al levantarte, o sea que cuando único puedes, a menos que seas sonámbulo y hables dormido, es durmiendo. Además, la atarás como señal en tu mano, será algo visible. Y en los frontales de tus ojos, que de lejos se vea. Y como si fuera poco, las columnas de tu casa tendrán escritos, dice el verso 9, en los postes de tu casa. Si es de madera son postes, si es de hormigón son columnas. Y en tus puertas. Cuando abras la puerta, cuando cierres la puerta, vas a leer algo. Ustedes recuerdan los letreros que venían antes, que uno entraba a muchas casas y decía: Dios bendiga este hogar. Unos letreros en una cerámica que siempre se caían y se rompían, pero casi todas las tenían. El concepto es que en todo lugar, en todo espacio, estas palabras que yo mando hoy, dice el verso 6, que estén en tu corazón, tú las repetirás a tus hijos y las hablarás en todo momento. Pero ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que yo voy a hablar en los caminos? ¿Qué es lo que yo voy a hablar al acostarme? ¿Qué es lo que yo voy a hablar al levantarme? ¿Qué es lo que yo voy a poner en la pared? ¿Qué es lo que yo voy a poner en la puerta? Lo dice el verso 4 y el verso 5. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso y ese concepto generalizado en cualquier forma creativa es lo que tú vas a poner. Ahora bien, lo que hemos estado diciendo en toda esta primera parte, una especie de introducción, es muy sencillo. Tenemos que trabajar, hemos tenido que trabajar los que ya tienen hijos que no están en su casa. De alguna manera, la construcción de una memoria histórica basada en diferentes cantidades de experiencias, positivas o negativas, que le dan a la conducta, al recuerdo, al acceso a buscar en mi mente alguna forma de resolver un problema presente, le dan un contenido histórico.
Ese contenido histórico, positivo o negativo, me da la fuerza para seguir adelante. Ahora, el Señor dice que esa capacidad de encontrar en mi memoria histórica ese aprendizaje me va a ayudar a tener una larga vida y un desenvolvimiento adecuado en el caminar de los días. Por lo tanto, es casi un imperativo para nosotros, lo que hemos criado, lo que estamos criando, lo que ya criamos, tener de alguna manera organizadas las memorias históricas de nuestra familia, que son sumamente importantes porque son las reglas no acordadas de cómo funcionan las cosas o cómo han funcionado en la historia de mi familia. Por lo tanto, tienen un poder muy superior. Por ejemplo, el hermano Egidio, que todos conocen, los que no lo conocen, que nos puedan ver, es una de las columnas de nuestra iglesia, un hermano de mucho tiempo, con una sabiduría y una inteligencia impresionante y una sinceridad a flor de piel que hace que cualquiera quede en el suelo, porque lo confronta. Una vez nos contaba de algo de su memoria histórica, donde decía que su hermano y él tuvieron una dificultad porque uno de sus hermanos o él le tomó la camisa a su hermano y salió con la camisa. Y cuando volvió, el hermano le peleó por la camisa. El papá se dio cuenta del pleito y los castigó a los dos. Y el castigo fue este. Y esa parte de esa enseñanza de la memoria histórica de mi hermano Egidio me ha servido a mí para 50,000 cosas a lo largo de crear estos 4 que le acabo de mencionar. Le dio con una vara de la de antes, que normalmente eran de madera y largas. A ti, por pelearle a tu hermano porque usó tu camisa, porque se la debes prestar, más o menos esa fue la idea que capté. Y al otro, porque cogió la camisa del hermano sin pedírsela prestada. Un castigo ejemplar. Ambos merecían la reprimenda. Esa memoria histórica de mi hermano Egidio me ayudó a mí a resolver muchísimos problemas cuando ese tipo de cosas venían en el camino. Y esa memoria histórica me dio esos elementos. Gracias, mi hermano. Pero así hay una cantidad de memorias históricas y de historias que deben estar en la memoria de nuestros hijos que no han sido contadas. Aterricemos un poco estas ideas. La verdad, hermano, que en estos días es impresionante la cantidad de tiempo que los hijos están frente al computador o al celular. Ahora con razones súper, ultra, hiper justificadas. La universidad, las clases online, los cursos. Pero también los esposos y las esposas están metidas yendo el último reporte de qué pasó, que cómo va esto en China, que la vacuna, que una, que la otra. Y todo el mundo por diferentes situaciones está metido en el internet, en su línea de cabeza, metido de cabeza, a veces por aburrimiento, a veces por asuntos reales de trabajo, a veces realmente por necesidad, pero vamos a equilibrar eso, dicho sea de paso, hay problemas con eso peores. Ahora, esta hiperconexión que ahora nos permite gloriosamente estar teniendo este tipo de contacto y tener la iglesia tal vez más grande que lo que había sido ahora, porque tenemos todo esto grabado y puede llegar a todas partes. Esta conexión positiva puede ser negativa. ¿Y qué está pasando? Que ahora hay cantidad impresionante de historias, de situaciones que no nos importan, de otras personas que comienzan a llegar informaciones. Hay una cantidad de cosas que son útiles, pero hay muchos hechos, miles de informaciones que se constituyen, comienzan a ser parte de mi memoria de este momento. Por lo tanto, la memoria histórica de este momento la estoy construyendo con una cantidad de información que me está llegando que no tengo que tener ni que me importa. Cómo se hizo rico aquel, cómo se hizo pobre aquel,
el divorcio de fulano, las libras que bajó aquel, cómo bajar de peso, cómo subir de peso, cómo evitar aquello. Una cantidad de información, problemas, divorcios, inversiones, cómo se hicieron ricos. La historia de esto, la historia de aquel. Y sin querer, nuestros hijos y nosotros mismos estamos tomando lecciones de las memorias históricas de un grupo de gente, que algunas cosas pueden ser positivas, pero otras tal vez no son tan negativas. Perdón, no son tan positivas. En el mejor de los casos, los niños han aprendido cosas, o tal vez han recibido una cantidad de información, de memorias históricas, de una cantidad de gente que a nosotros no nos interesa, ni nos debería interesar que tuvieran. No sabemos grandes historias, sus enseñanzas. Y en muchos casos no sabemos cuál es el himno preferido de la abuela. No sabemos las historias de todo el mundo, pero esta cuarentena no ha servido para que nosotros nos acerquemos tanto como deberíamos, porque no hay tiempo dentro de tanta necesidad de estar conectados. No hay tiempo para juntarse, juntos para juntarnos. Sin embargo, toda esta modernidad, toda esta nueva normalidad que tendremos eventualmente, a veces antibíblica, a veces enfocando la Biblia como un libro arcaico que no tiene sentido, nos hace y nos obliga a nosotros a ser más creativos y a utilizar esta cuarentena inteligentemente. ¿Te has sentado con tu familia a contarles tus historias? ¿Te has juntado con tu familia a contarle las cosas que el Señor ha hecho contigo, hizo contigo? ¿Has dejado que tus hijos te cuenten cómo ven ellos la obra del Señor en sus vidas? Yo hice un ejercicio hace un par de días, precisamente tratando de formar un concepto propio del tema, y me sorprendí de la cantidad de información que mis hijos entienden que el Señor ha hecho por ellos. Y fue muy grato encontrar esa información y darme cuenta que el Señor está haciendo cosas con ellos y que ellos consideran que es el Señor que está haciendo eso con ellos. Eso es grandioso. Caminemos un poco hacia atrás. Hagamos refrescar las mentes de nuestros abuelos, de nuestros padres, haciéndonos historias de cómo eran las cosas. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿Qué hizo Dios conmigo cuando tenía 19, cuando tenía 16, cuando tenía 20? Cuando vine, cuando no lo conocía, cómo me fue haciendo el camino, porque detrás de todo ese camino que tú crees que has hecho por tu cuenta, estaba Jesús detrás, estaba Él detrás. Déjeme hacerle una historia de la memoria histórica mía, que la recibí cuando yo no había nacido. Sucedió cuando yo no había nacido, recibí después ya grande. En los primeros días de mi familia ser cristiana, mi papá, él estuvo trabajando como una especie de campos blancos y misioneros, con los misioneros en San Juan de la Maguana, en un pueblo que se llama Juan de Herrera, a 7 kilómetros del pueblo, el pueblo de San Juan. Hasta los 30, 26, 28 años, mi papá no sabía una condición que le pasó esa noche dirigiendo un culto de evangelismo en esa área que se estaba tratando de captar, de evangelizar. Y fue que del bombillo en la noche salió una abeja y lo picó. Él siguió en el proceso de la dirección
al punto que se mareó y cayó al suelo, digo que a tomar y llevarlo al pueblo. Al llegar al pueblo se dieron cuenta que fue que lo picó una abeja, había el antídoto y le colocaron eso y mi papá está vivo. Y 27 años después, habiendo sido criado en el campo, lleno de avispa, lleno de abejas, fue que le picó por primera vez la avispa. Y eso es una historia simple. Pues para mí no lo es. ¿Por qué? Porque si lo pican antes de los 26, en un campo mucho más atrás de donde lo picó, mi papá no llega a encontrarse con mi mamá y esta figura que está aquí no existe. Simple. El Señor organizó para que no lo picaran hasta ese momento. Y que lo picaran andando con los misioneros en un vehículo a 7 kilómetros del pueblo para que finalmente descubra que es alérgico al animal a la abeja, y que puede morir en cualquier momento. Cosa que yo espero que le haya servido para que ande con el antídoto, aunque creo que no. Pero esa memoria histórica me ha ayudado a entender por qué algunos de mis hermanos, por ejemplo, no soportan la miel. Los marea la miel. Es por la conexión con esa alergia de mi padre. Pero me ayuda a agradecerle a Dios haber protegido a mi padre, tanto de que esa primera vez la picada fuera en un lugar tan cercano para yo poderlo conocer, y que no haya sido antes para yo poder nacer, porque yo dependí de la picada de una abeja que el Señor no permitió que mi papá recibiera hasta el momento que tenía que ser. Por lo tanto, detrás de todas las abejas, detrás de todas las posibles picadas, estaba Cristo. Esa es una memoria histórica. Ese es un cuento, si se quiere. Es una historia que se puede contar a tus hijos. En este caso de mi papá. ¿Cuáles son las de tu papá? ¿Cuáles son las de tu abuelo? ¿Cuáles son esas historias que pasan a ser máximas en la mente de nuestros hijos y que no se olvidan y serán utilizadas en ese momento? Yo quiero invitarte en este tiempo que queda de cuarentena, que como familia saquemos ese tiempo. Si no tienes los hijos en la casa ya, escríbelo. Si tienes los abuelos disponibles, júntate con ellos y sácale la información. Sácale la información que ha sido de ti, cómo te ha ayudado el Señor. Recuérdame lo que tú recuerdas que Dios ha hecho contigo. Pero a ti que estás en la universidad, que arrancas la universidad, que estás a mitad de carrera, que estás terminando, que terminaste, ¿de qué manera Dios te ha ido llevando? Graba esas memorias históricas de lo que Dios ha hecho en ti, porque la vas a necesitar. ¿Para qué la vas a necesitar? En primer lugar, para cuando tú oigas cantar: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, porque la bondad de Jehová es para siempre. Cuando digan la bondad de Jehová es para siempre, tú tengas un marco de referencia real de tu vida y de tus ancestros para decir que la bondad de Jehová es para siempre. Por lo tanto, si es para siempre, todavía es para hoy y seguirá para mañana. Pero porque tú lo sabes en la memoria histórica, que en las crisis que se ha tenido en tu familia, en esas crisis, Dios no solamente tiene un propósito, sino que genera una experiencia que se convierte en una máxima de memoria histórica en tu corazón para las próximas generaciones. Por lo tanto, eso es una tarea. Es una tarea. Miren a ver si pueden conseguir este tipo de cosas. Aprovechemos para recordar eso. Quizás hasta con las fechas. Los signos preferidos de mi abuela. ¿Y por qué tú los preferías, abuela? ¿Por qué te gustaba ese himno, abuela? ¿Cuándo tú lo oíste la primera vez? ¿Cómo te conoció papá? ¿Cómo te conoció mamá? ¿Cómo te conocí yo? ¿Cómo te conocí yo?
¿De qué te libró el Señor? ¿De qué me libró el Señor? ¿De qué te ha librado el Señor? Escríbelo, cuéntalo. Cuéntalo. Es un milagro que nacieras. Es un milagro que nacieras. O tú ibas a nacer. ¿Cómo fue eso que nació? ¿Cómo nació papá? ¿Cómo se dio eso? A veces hay historias que no son buenas de contar y usted no querrá. Elija usted lo que cuenta. Pero creo que todo tiene una buena lección para nosotros. ¿Cómo se ha manifestado el gozo del Señor en las pérdidas que ha tenido esta familia a la historia? ¿Cómo el Señor me acompañó en esas pérdidas? Esa construcción de esa memoria histórica es una solicitud, es una tarea que le estoy pidiendo. Que enfrentemos todos como familia ahora, en esta soledad, en este claustro, en esta cuarentena. Que aprovechemos el tiempo y nos juntemos y hablemos. ¿Qué hizo Dios conmigo? ¿Cómo me guió aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Detrás de todo ha estado Cristo. Por lo tanto, esta situación de crisis, esta cuarentena, este coronavirus, pasará a ser un elemento en nuestra memoria histórica. Casi ninguna de las generaciones existentes aún puede recordar un evento, una situación de crisis de este tipo. No tiene esa memoria histórica. Nosotros que estamos pasando esto tenemos la oportunidad de construir dentro de la realidad de salud que tenemos una memoria de este evento, de esta situación que constituya algo para guardar y enseñar a las próximas generaciones, a los hijos de mis hijos, y los contaré y ellos sabrán y oirán lo grande que ha sido Jehová, que fue Jehová, que está siendo Jehová y que será Jehová por los siglos de los siglos. Muchas bendiciones. Que Dios nos ayude en esta tarea. Ojalá podamos contar después la utilidad que ha tenido. Recordar las memorias de las cosas que el Señor ha hecho, está haciendo por cada uno de nosotros y contárselas a nuestras generaciones. Bendiciones. Siempre quise a mi modo hacer las cosas. Siempre quise estar en quien siempre se ha caído. En todos esos caminos que intenté, estaba Cristo. Cuando la vida suelo me arrojó, fue difícil los caminos encontrar. No lo vi, mas ahora puedo ver. Estaba Cristo. Esperando o buscando, sanando en dolor, no sabía que estaba siendo bendecido. Cada paso, cada día, donde quiera me moviese, aunque nunca lo sabía, podías ver, estaba Cristo. Este hombre necesita de Dios para el precio del perdón poder pagar. Como no soy suficiente, le agradezco. Estaba Cristo. Esperando, buscando, sanando el dolor, no sabía que estaba siendo bendecido. Cada paso, cada día, donde quiera me moviese, aunque
los valles y montañas, en las sombras, en las calles. Eres fuego en las tormentas, siempre, siempre será. Esperando, buscando, sanando el dolor, sabía que estaba